Eres artista, estás deprimido, triste, tienes ansiedad. ¿Te suele ocurrir que pasas por momentos de euforia y pesimismo de un momento a otro? No estás solo. Yo he pasado por lo mismo y te comprendo. Es por eso que decidí hacer este video. Como artista he pasado por momentos difíciles, he tenido etapas depresivas, momentos de ansiedad, entre otros síntomas que suelen acompañar a estos trastornos. Pero he podido superarlo y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Cada uno de nosotros es diferente, así como un cáncer no afecta de igual manera a cada persona, así también la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y otros son diferentes en cada uno. Es por eso que no es fácil superar este tipo de trastornos y es por eso que es imprescindible hablar al respecto, en particular entre nosotros los creadores. Y cuando hablo de creadores estoy incluyendo a músicos, escritores, pintores, etc. Recordemos aquella larga lista de artistas que han sufrido de depresión, que murieron por causa de este problema al haberse quitado la vida o al haberse entregado a las drogas hasta dejar de existir. Y yo mismo tuve una buena amiga pintora, la cual lamentablemente se quitó la vida, hecho que cuando lo supe me afectó, ya que era alguien a quien le tenía muchísimo cariño. La depresión y la ansiedad afectan a los creadores de una manera un tanto particular, pues se trata de personas con un mayor nivel de sensibilidad. Por ejemplo, un pintor puede ser mucho más sensible al detalle y al color. Un músico puede tener una mayor sensibilidad a los sonidos, puede distinguir escalas y tonalidades que una persona común no podría al no tener su oído entrenado para ello. Esta característica, es decir, este mayor grado de sensibilidad que diferencia al artista de los demás, es un privilegio, una ventaja, pero es también una gran desventaja, un problema difícil de manejar cuando la persona entra en cuadros depresivos o de ansiedad. No voy aquí a comentar los nombres de artistas que han sido diagnosticados con depresión, ansiedad o trastorno bipolar, pues son ampliamente conocidos. Esto se ha divulgado muchísimo en redes sociales y ustedes lo pueden encontrar fácilmente en Google. Algo que sí puedo mencionar al respecto es que todos aquellos comentarios sobre la enfermedad mental de un artista fallecido son por lo general meras hipótesis, más aún en el caso de aquellos pintores o músicos de los cuales en vida no se tuvo un diagnóstico. Entonces debemos tener cuidado con tales comentarios, pues al estar fundamentados en hipótesis no son confiables y no pasan de ser meras curiosidades. El único diagnóstico válido es el que da un profesional de la salud, sea el caso un psiquiatra, un neuropsiquiatra o un psicólogo. Hay que asumirlo, la depresión y la ansiedad son algo muy común en los artistas. Ya de por sí la depresión, por ejemplo, es uno de los trastornos más comunes a nivel mundial. Afecta tanto a hombres como a mujeres, sin importar ingreso económico, raza o país. Por otro lado, la ansiedad es también un problema muy común que no es solo de los artistas, ya que globalmente afecta a aproximadamente 264 millones de personas. Y es la causa de suicidios más común, siendo que el porcentaje a nivel mundial supera los 800,000 muertes por año. Otro aspecto importante a mencionar es que tanto la ansiedad como la depresión pueden estar asociadas al consumo de alcohol u otro tipo de drogas y a diversos tipos de adicciones, como por ejemplo las adicciones alimentarias o de drogas. Es por ello que es importante adquirir conciencia del problema antes de que este sea grave y pueda resultar incluso irreversible. Sí, como lo escuchaste, irreversible. Si estás viendo este video es seguramente porque te interesó el tema o porque te has sentido identificado con la realidad tan dura de la depresión y la ansiedad. Si bien mis comentarios están en el contexto del arte y me refiero aquí a la depresión y la ansiedad en los artistas, esto se aplica a cualquier persona que sufra tales trastornos. Poder identificar los síntomas es el primer paso para poder lidiar con un trastorno mental. No podemos controlar lo que no conocemos. Entender el síntoma es entonces una herramienta clave para superar el problema. Este es el secreto. Se habla mucho de depresión y existen medicamentos para controlarla. Yo personalmente veo la depresión como el problema, no la veo como el problema central. De hecho, me parece que más importante es trabajar sobre los síntomas de ansiedad que están asociados a la depresión, ya que esta nunca se presenta sola. Habiendo controlado los síntomas ansiosos, se puede trabajar sobre lo demás. Estar triste es normal, estar ansioso es normal, sentir tristeza por la muerte de un pariente o un amigo es algo natural. Llorar luego de un fracaso amoroso también. Es normal sentir temor, ansiedad antes de presentarse en público si nunca antes lo hemos hecho. El artista, por su alto grado de sensibilidad, tiene una tendencia a ser más proclive a la ansiedad.
el pintor puede angustiarse antes de una exposición. La soledad del artista es muchas veces un signo de fobia social. El actor de teatro, el músico, al estar siempre ante la presencia del público, pueden también sufrir cuadros de ansiedad. No nos olvidemos de aquella larga lista de actores y actrices vigentes en la actualidad que han sido diagnosticados con fobia social. El músico, el actor, están obligados por las circunstancias de la profesión a tener que lidiar con la soledad y también con lo opuesto a ello, es decir, con las multitudes. Viven una especie de doble vida en la cual por un lado vibran con el público, pero por otro tienen que estar solos y lidiar con su soledad. Hay muchos aspectos a ser analizados para entender las razones de la ansiedad y la depresión en un artista. Y no es posible profundizar en todos ellos, ya que cada persona tiene su propia ansiedad, su propia depresión, y las causas en cada uno son muy particulares. El secreto está entonces en poder identificar los síntomas y neutralizarlos apenas surgen. Apenas tenemos conciencia de ellos e incluso, si es posible, antes de que emerjan. Una forma de aprender a entender el síntoma, a identificarlo, a tener conciencia del mismo es mediante la psicoterapia. Es también válido el psicoanálisis. De hecho, el psicoanálisis es muy efectivo como método para capturar el síntoma, para poder entenderlo y detener su avance, pues nos permite reconocer, identificar las señales que anteceden al síntoma y por lo tanto nos permite actuar a tiempo. ¿Estás triste al punto de que eso interfiere en tus actividades diarias? ¿Has perdido el interés en cosas que por lo general te gustan y te interesan? ¿Te sientes culpable por cosas que en realidad no tienes ninguna culpa? ¿Te sientes inútil, incapaz de lograr tus objetivos? ¿Ves los retos como abismos imposibles de cruzar? ¿Tienes insomnio y etapas de lo contrario, es decir, de sueño extremo? ¿Te quedas dormido hasta cualquier hora o no duermes? ¿Te metes en ti mismo y te encierras en algún lugar oscuro o alejado, permaneciendo allí por horas y sin poder reaccionar? ¿Comes mucho o, por otro lado, pierdes el apetito en circunstancias en las que normalmente comerías con alegría? ¿Se te dificulta concentrarte y tomar decisiones? ¿Se te vienen a la mente ideas como, por ejemplo, quitarte la vida? ¿Sientes que ya no das más y que todo se acaba? ¿Sientes que vas a morir? Si tu respuesta ha sido sí a varios de estos síntomas, entonces es posible que tengas depresión y ansiedad. Ahora bien, tanto la depresión como la ansiedad tienen diversos niveles de gravedad. La depresión leve es aquella que desaparece por sí misma luego de unos días. Si los síntomas que notas duran más tiempo o incluso sobrepasan las semanas o meses, entonces estás sufriendo un cuadro más profundo del trastorno y debes buscar ayuda. Respecto de la ansiedad ocurre algo parecido. Si sientes estragos en tu cuerpo, como por ejemplo sudoraciones, falta de aire, insomnio, entre otros, y si estos síntomas no paran y afectan tu vida diaria, entonces es probable que tengas un cuadro grave de ansiedad y debes buscar ayuda. Toma en cuenta que cuanto más demores en salir del problema, más el problema, es decir, los síntomas de ansiedad y depresión, se asentarán en ti y menos herramientas tendrás para controlarlos. Los trastornos mentales, cuando no son tratados a tiempo, son como una prisión invisible que se va construyendo en torno a ti y que, sin que te des cuenta, te van encerrando hasta tenerte como un prisionero sin salida. Es posible que me escuches y te digas a ti mismo: claro, es fácil decir que hay que reconocer el síntoma y actuar, buscar ayuda, pero otra cosa es estar mal y no poder hacer nada justamente porque estoy mal y no puedo reaccionar. Es verdad que una cosa es decir lo que hay que hacer y otra es hacerlo, ponerlo en práctica, pero es precisamente ese el reto que nos presentan los trastornos mentales, es decir, el reto de actuar por más mal que estemos y retomar nuestras vidas. Entonces lo primero que debes hacer es tú mismo ponerte en acción para superar el problema, luego decidirte por buscar ayuda profesional. Si el grado de tu ansiedad es muy alto, es difícil que puedas manejarlo por cuenta propia. Esto es así porque este tipo de trastornos están directamente ligados a desbalances químicos en el cerebro y no te va a servir de nada, por ejemplo, hacer meditación. De hecho, no vas a poder practicar meditación ya que no vas a poder concentrarte. Entonces es importante que por más mal que estés, reacciones y actúes. Si un día estás en la cama sin poder levantarte y ya perdiste toda la mañana, al día siguiente usa tu despertador, levántate. Aunque te sientas mal y sal a caminar.
Trabaja en tu taller si eres pintor. Lucha por lograrlo. Si estás solo, busca compañía y no acudas al consumo de alcohol o drogas. Aprovecha este momento también para contactar a un profesional de la salud, a un psicólogo o a un psiquiatra. Recuerda que la solución está en tus manos y en ningún otro lugar. Suele decirse que los artistas son artistas porque están locos. Se tiene aún hoy, en pleno siglo XXI, la idea de que el artista consume drogas y es débil desde el punto de vista emocional. El hecho de que hay artistas famosos que han cometido suicidio refuerza estas creencias. Siempre sale en algún noticiero la muerte de un actor, un músico, etc., debido al consumo excesivo de drogas o por suicidio. Esto es negativo para los artistas en general, ya que se propaga la idea de que se trata de personas que naturalmente consumen drogas y son débiles emocionalmente. Si bien es cierto que el artista es diferente al no artista porque tiene un mayor grado de sensibilidad respecto de ciertas cosas, no es verdad, en cambio, que el artista tenga una tendencia natural al consumo de drogas o al suicidio y que sea débil desde el punto de vista emocional. Lo que ocurre es que el artista, al tener un mayor grado de sensibilidad, siente las cosas desde esa sensibilidad y por lo tanto vive una realidad que no es la de los otros. Al ser su realidad mucho más viva, al sentir las cosas de manera mucho más interna, el artista reacciona a los eventos desde su lugar y no desde el lugar de los otros. Si la realidad del mundo no le presenta al artista una respuesta satisfactoria, si esta realidad es muy dura y afecta su sensibilidad, entonces va a buscar una forma de controlar esa realidad para poder lidiar con ella. Y si el artista está solo, si la sociedad misma lo margina, lo llama loco, entonces la solución que encuentre posiblemente no sea la mejor. Y recordemos que la mejor solución, la mejor opción siempre es crear. Dicho esto, quiero tocar un tema importante y que está relacionado con lo anterior, el trastorno bipolar. Hay estudios que sugieren que quienes se dedican a actividades creativas como la música o la pintura tienen una tendencia al trastorno bipolar. Dicen también estos estudios que hay casos en los que el trastorno bipolar sirve a los artistas para crear, pues en teoría les da ventajas para obtener sus logros creativos. Antes manifesté que no es verdad que el artista tenga una tendencia natural al consumo de droga o al suicidio y que sea débil desde el punto de vista emocional, pero lo puse en el contexto de la realidad que vive el artista en un mundo que muchas veces lo margina o lo cataloga como loco, genio o extraño. Pero aunque no son concluyentes, existen datos que nos dicen que la depresión, la enfermedad maníaco-depresiva, son un 30% más frecuentes en escritores y pintores y que los suicidios superan ampliamente este porcentaje. Es que claro, si un artista no puede lidiar con los conflictos que le presenta el mundo, problemas que superan su sensibilidad y que dañan su parte emocional, las probabilidades de sufrir un trastorno bipolar o depresivo o incluso las probabilidades de cometer suicidio son mucho mayores. No se trata necesariamente de algo genético, sino de la influencia medioambiental y social en la psicología del artista. Esto ya lo comenté en otro video, cuando hablaba del arte y la locura. Y lo repito hoy porque es importante. Muchas veces la depresión y la ansiedad no son problemas que se presentan por sí solos, sino que son el síntoma de otros trastornos, en este caso del trastorno bipolar. En caso de que no lo sepas, te lo cuento. Todo trastorno mental presenta síntomas que comparte con otros trastornos. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia va a tener síntomas depresivos. Una persona con trastorno bipolar va a tener síntomas depresivos y de ansiedad, entre otros. Todo trastorno mental comparte la sintomatología con otro y es por ello que es esencial que haya un diagnóstico y que acudamos a un profesional de la salud cuando detectamos los síntomas. La vida de los artistas que sufrieron de trastorno bipolar o depresión profunda y adicciones no fue para nada fácil. Muchos terminaron con sus vidas, otros tuvieron etapas de mucha creatividad, pero al mismo tiempo de crisis nerviosas gravísimas que los invalidaron. Y he visto personalmente el caso de artistas que a lo largo de su vida, a pesar de ser talentosos, han perdido contratos, dinero, relaciones familiares, oportunidades, todo debido al trastorno bipolar. Yo no quiero verte fracasar, quiero que tengas éxito, que logres tus metas, que salgas adelante, que tu obra sea reconocida. Pero no importa lo que yo quiera, lo que importa es lo que tú quieras hacer con tu vida. Dejarte caer en la depresión, dejarte llevar por un trastorno o hacer algo al respecto y salir adelante.
Lamentablemente, tanto la depresión como la ansiedad y el trastorno bipolar no son totalmente invalidantes, es decir, hay etapas en todos estos trastornos en los que las personas pueden llevar una vida sin seguir ningún tratamiento. Es decir, van a tener los síntomas y van a poder vivir con ello, pero no van a poder producir, crear, desarrollarse, ser productivas. Y lo que es peor, eventualmente van a caer en grados graves, ya sea de depresión, ansiedad o bipolaridad, que los van a dejar prácticamente inutilizados. Entonces, no tengas miedo a asumir que tienes un problema. No tengas miedo o prejuicio en el caso de que te receten medicamentos. Pero recuerda que si te enfermas gravemente y te dan medicamentos, estos no son la solución a tus problemas. Es decir, si tomas un antipsicótico pero no tienes la voluntad de mejorar, entonces no vas a mejorar. Igualmente ocurre con los ansiolíticos, por más potentes que puedan ser. Si tú no quieres superar el problema, el medicamento no tendrá la efectividad que debería. De hecho, cuanto mayor sea tu deseo por mejorar, menor será la necesidad de que uses medicamentos. Pero no te voy a mentir, hay casos en los que no hay otra opción y seguramente tengas que medicarte de por vida. Pero te pregunto algo, ¿prefieres estar deprimido sin producir consumiendo trago y drogas? ¿O prefieres tomarte una pastilla, poner de tu parte y mejorar tu estado de ánimo y tu productividad? Tú lo decides. El secreto para salir adelante está en ti. Te propongo que te plantees esto para el nuevo año y que hagas todo lo que esté a tu alcance para lograrlo. No es fácil, pero recuerda que no estás solo y que todo es posible.